Se acerca ya la cargada, ya al frente va la Bastida. Socorro grita la gente que se acabe la campaña, que pongan de presidente a la gran cuando caña. Les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? ¿Qué tal, señor Saldaña? Aquí divertida con la salsa para votar. La verdad que no cambia el escenario. No cambia, ¿verdad? Fíjate que esa canción, te voy a contar cómo estuvo esa canción, si me lo permiten. Llegó Melón, el de Lobo y Melón, que es mi amigo, Luis Ángel Guerra, ahorita me voy a acordar su apellido completo, perdón, Luis Ángel. Entonces, pues, todo el mundo lo conoce por Melón, no saben ni cómo se llama. Entonces Melón llegó a París. Entonces creía que yo la hacía y la movía y que era yo así como productor, ¿verdad? De Televisa, poderoso, en fin. Y no, pues digo, me dice, oye, quiero trabajar aquí y grabar. Oye, pues vamos a empezar a ver gente, a ver cuánto tiempo va a estar. Pues 3 días, pues grabar en 3 días. Y conseguirle una chamba en algún lugar, iba con Luisito Delgado, no Luisito, Moreno, que era pianista, excepcional pianista, que está en Jalapa. Bueno, Luis Ángel Silva, Melón, sí. Luis Ángel Silva y don Luis. Total que no sabía yo qué hacer. Fuimos a ver a 2 o 3 bares, pero programan así desde mucho tiempo antes sus artistas y total no. Y él no entendía ni una palabra de francés. Entonces que le hablo a unos cuates que tenían un pequeño estudio casero de radio. Y oye, ¿podemos hacer una cinta ahí, una grabación? Sí, y había un contrabajista de Monterrey y uno de los bajos, y total que ahí con mis cuates de París nos fuimos y no teníamos que grabar. Entonces hice esta canción para los candidatos de aquella época, que eran La Bastida, que era Fox y que era Cárdenas. Entonces quedó muy decente y Melón, pues plenitud de facultades, como hasta la fecha él no ha perdido nada de su característica voz, y lo grabamos, y me acuerdo que yo lo pasaba en radio y por ahí nada más, pero nunca se grabó profesionalmente, pues no estando en teniendo todas las relaciones adecuadas. Hicimos esa guarachita que tiene un sabroso ritmo que nada más. Y esa es la historia de esto. Y ya se tuvo que regresar Melón porque no pudimos, hay que confesar, las cosas se arreglan allá de una manera muy diversa, y no pudo llegar y trabajar como quería mi buen amigo Luis Ángel Silva. Adelante, por favor. ¿De Lobo y Melón, ellos? Sí, Lobo murió, y Melón es el que está en activo, tiene su conjunto, y yo lo he oído y es muy bien, muy bien. Muy sabrosa la salsa. Muy sabroso, claro. Adelante. Bueno, pues la noticia, ya sabe, señor Saldaña, es la reforma laboral, pero antes, porque luego yo te había dicho que iba a hablar de Luis de Llano. Sí. No se concibe la televisión actual sin Luis de Llano. Ayer estuve viendo en lo poco que han pasado de él. ¿Por qué ha sido poco? No es un trending topic. Transmitieron algo de que él estaba en Nueva York. Él debe haber sido algún hombre de publicidad. Me late mucho unirlo con Paco Ignacio Taibo, papá.
Paco Ignacio Taibo era un hombre también de medios, de publicidad, de deporte, era cronista, me parece que de ciclismo, hombre de literatura, escritor, periodista, que fue de lo que resultó exiliado de la guerra y de la dictadura franquista. Eso ya los hace hombres muy positivos, de pensamiento alternativo y un poco, diría, como le llaman ustedes ahora, activista. Sí, es de espíritu activista, dándole la connotación que ahora le da la televisión de guerrillero. No, activista, alguien que piensa de una manera diferente, que expresa lo que piensa. Obviamente, si a mí me catalogan de algo, tendrá que ser simple. Yo no llego activista, simplemente molesto para el concepto de la televicracia mexicana. Luis de Llano tenía una formación de carácter antidictatorial, antifranquista. Yo lo conocí en 1957-58, cuando entré a Telesistema Mexicano. Era indirectamente mi jefe. Mario de la Piedra era el director de los 3 canales, 2, 4 y 5. Cada uno, director de programación de Telesistema Mexicano, es decir, después de Emilio, después de don Emilio Azcárraga Vidaurreta, seguía Luis de Llano. Emilio estaba muy joven y don Emilio Vidaurreta tenía cierta reticencia, yo se lo escuché decir, o me lo dijo a mí, acerca del talento de Emilio Azcárraga Milmo para dirigir toda la empresa. Y parece que lo veo moviendo la cabeza: cuando yo muera, no sé qué va a ser de todo esto. Me acuerdo de algo que yo no alcanzaba a comprender. Dice: hágame usted favor. Y yo era ahí como, nomás como para practicar, porque pues ni tenía yo entendido. Dice: hágame usted favor, es que hacer un estadio en México. Y ya se juntó con estos, no los elogió, de Monterrey, que son los de aceptaciones. Debo entender que era o un banco, o una casa de préstamos, o una financiera, o algo que tenía que ver con lana. Y se juntó con las aceptaciones de Monterrey para hacer un estadio monstruoso, enorme. Hágame usted favor, es un fracaso total el Estadio Azteca. Por eso, es decir, dentro de su ámbito, la visión de Azcárraga Milmo fue una visión verdaderamente, para su época, muy adelantada mercantilmente hablando. Sí. Un estadio donde sabía que era el foco fundamental de la cultura mexicana. No lo sabía, pero intuía: este pueblo hay que futbolizarlo. Tampoco se lo debe haber propuesto, así le resultó. Y así es. Luis de Llano llegó y a mí me llamaba mucho la atención porque hablaba de Luis Felipe, sabía cosas de cultura, tenía una formación española, su acento español indiscutible, y allí comenzamos a trabajar. Yo a las órdenes como mozo, asistente para el efecto lo mismo, de Roberto Kenny, que a la vez dependía de él. Luis de Llano tenía una cultura muy sólida, muy bien formada, y dependía muy directamente de Azcárraga Vidaurreta, del papá. Y el joven era como joven, con un temperamento muy recio, muy fuerte, un poco como que Luis lo controlaba, un poco como que Luis era el colchón en el cual tenía que frenar alguna cosa. Nos dimos cuenta de algo que sucedió, que ahora con el tiempo puede decirse. Emilio tuvo un problema muy grave con un hombre de política, y después de un encuentro, una fiesta donde yo no estuve invitado, pero donde se había brindado bastante, es decir, alterado pues por algo que le había hecho un político, que tampoco sé exactamente qué fue, dio la orden Emilio de que se abriera el micrófono para decir y contar todo aquello. Y Luis de Llano se fajó los pantalones,
no dejó Emilio. Intercambiaron palabras muy fuertes sobre mi cadáver, hostia, que aquí no abres nada, o no sé qué, cosas así. No abrieron la televisión por orden terrible de Luis de Llano, que se opuso al patrón joven. Obviamente era la lógica, ¿verdad? Si Emilio, joven de unos, creo que sería 20, 25 años, abría el canal para mentarle la madre a todos los que lo habían ofendido, pues quien iba a sufrir las consecuencias de la diríamos, de la opinión pública era Emilio, y no lo dejó, y se interpuso, y se la jugó, pero Emilio después lo comprendió evidentemente, y dice, y este me lo va a agradecer después. y se lo agradeció evidentemente. Luis era así. A mí ni me quería ni no me quería. Es decir, era ambiguo conmigo, pero finalmente me dio la posibilidad de iniciarme en la televisión. Llegué un día y le digo, oiga, pues yo quiero hacer un programa de televisión y quiero, me acuerdo que yo estaba muy ligado con la Embajada de Francia e hicimos un homenaje el día 14 de julio, dirigió el programa Mico Villa y fue la primera vez que yo pasé de ser un mozo a dirigir el programa. Me acuerdo que fue Tatanacho, hablamos algo con el embajador de Francia, total que después me dio su veredicto Mico Villa, que era el director de ahí, el director que dirigió ese programa. Se pagó, me acuerdo que ese programa lo pagó la embajada, y ya como que me dieron el pase y el visto bueno para que yo hiciera programas en cámara. Le pedí a Luis de Llano que me dejara hacer a las 11 o 12 de la noche algo que se llamaba La Voz Viva. Tengo entendido que antes de que hubiese los discos de La Voz Viva de la universidad, ese programa de La Voz Viva era sin dinero, sin presupuesto, sin proyecto, porque era ilustrar poesía. A mí me gustaba mucho hacer versos, y Luis de Llano le gustaba que hiciera yo eso, y me dejaba como a las 11:30 o 12 de la noche que hiciéramos media hora. Ahí va Germán Robles, Héctor Suárez, un jovenzuelo moreno, Héctor Suárez se llama, ¿va? El cómico, no me acuerdo quién lo dirigía, bueno, sí me acuerdo por ahí. Y entonces, por ejemplo, Germán leía versos, poníamos un montonal de fotografías, y ahí repasábamos a todos los poetas. Me acuerdo que un día fue Pellicer, y don Carlos Pellicer nunca entendió que había que terminar en determinado momento, y se quedó diciendo sus versos, y yo le hacía sellas y todo se quedó como 10 minutos más cuando ya las camarógrafos se habían ido, y él le daba igual. Bueno, esa fue La Voz Viva, y ahí comencé a hacer los programas de televisión. Después Laboratorio del Arte, con muchos problemas, y Luis de Llano pues se hacía un poco, estaba entre la espada y la pared, porque a mí me apreciaba, pero si venía la orden de quitar el programa desde arriba, ni hablar. Estaba viendo aquí en una entrevista, porque, bueno, para quienes no están muy familiarizados, todo mundo cuando oye Luis de Llano, pues lo identifica con el productor de telenovelas, Luis de Llano Macedo, pero usted nada que ver a Luis de Llano Palmer, el padre. Sí. Estaba leyendo aquí en una entrevista algo que me llamó mucho la atención, lo puedo leer, es breve. Adelante. El pionero de la pantalla chica, refiriéndose a Luis de Llano, que acaba de fallecer el día de hoy, no solo entregó su vida a generar contenidos y marcar tendencias, sino que también rebatió contra quienes la convirtieron en un negocio desmedido a favor del rating y por encima de la calidad. Soy de los que piensa, dijo, que el rating no da la calidad del programa, da la cantidad de gente que lo ve, pero la televisión tiene que ser entretenimiento, información y cultura, pero mezclado con gran libertad. Eso es lo que algunas de sus declaraciones, ¿no? Claro. No, sí, Luis sabía lo que hacía,
Pero Luis, como todo, fue devorado por el mercantilismo. A mí, por ejemplo, fue en aquella época, mi primer desaguisado fue el hecho de haber escrito un memorándum para decirle, Emilio, es necesario que en Telesistema Mexicano haya un departamento dedicado a la promoción de la cultura. Me tiró el papel y me dijo, mi cultura es hacer que te laves los dientes con Colgate y que te laves la cara con jabón Palmolive. Esa es mi cultura. Y se dio la vuelta y se fue. Había en el concepto Telesistema como que la cultura estaba enemistada con la posibilidad del negocio cuando podían haberse unido. Luis tenía ese concepto. Y Luis me dijo un día, oye, hay que hacer la programación de las 12 a la 1 de la noche, o de las 11:30, creo, a la 1. ¿Qué programa se te ocurre? Y le dije, mira, voy a hacer un programa que se llame Autopsias. Y así se lo dije a un periodista. Y luego Vicente Vila dijo, no le pongas autopsias, que es de un cuerpo inerte, muerto, que no tiene vitalidad. Llámale Anatomías. Y gracias a Vicente Vila le llevé a Anatomías. Anatomías fue toda una época, unos 10 años, en las cuales normó varias cosas. Y los intelectuales llegaron a la televisión en ese programa, perdón la falta de modestia, gracias a que Luis de Llano no lo aceptó. Lo aceptó, pero como les voy a decir, ¿cuánto hay de dinero? Nada. ¿Quién lo hace? Entonces le digo, mira, ahí tengo dos muchachos, un camarógrafo y un levantacables, quieren hacerlo. Vamos, no, hostia, que el sindicato, que no se puede. Si se puede, Luis, hombre, por favor, dales permiso para que ahí iniciemos todos. Ellos tienen mucho ánimo, me van a ayudar y lo vamos a hacer muy bien. Fue Emilio La Rosa y Alberto del Bosque, que hicieron una gran carrera en la televisión como hacedores de telenovelas, y del Bosque con Raúl Velasco. Bueno, muy bien, eso estaba cubierto. Entonces dije, no tengo dinero, no tengo a quién pagarle, voy a llamarle a cuates. En esa época yo iba a lugares literarios y empecé a traer amigos a platicar conmigo sobre determinado tema. Entonces dije, voy a darle espalda porque como que uno se quema, se desgasta mucho. En aquella época lo decía, lo creía, estando frente a la cámara de televisión, porque estar frente a la cámara implica una transformación total de la personalidad. Había que maquillarse, había que tener una camisa que no fuese azul, había que tener muchas condiciones especiales para la cámara. Lo que uno va a decir ya está lesionado, deteriorado por todo lo exterior. La luz, la escenografía, el maquillaje. Entonces llega uno en calidad de actor y no resulta. Por eso a muchos no les resulta, ni les resultará, porque le dan primacía a lo escenográfico, a lo interior. Afortunadamente, yo pude equilibrar todo eso. Y además daba la espalda. Comenzamos con el programa Padres de Familia, no sé qué, y llegó la Anatomía de los Beatles. 2 o 3 programas sirvieron para consolidar las opiniones. Era en vivo, cosa fundamental. Tenía uno siempre la tendencia de no decir algo que lesionara a Gobernación, a la Virgen de Guadalupe y al Presidente de la República y a Telesistema. Esa censura no ha pasado. Yo, si bien no era yo barbero ni palero de ellos, también tenía que cuidarme, porque el responsable de lo que dijeran era yo, de lo que dijeran los invitados era yo. Y Luis no podía hacer nada, porque a Luis venía el fregadazo, aunque Luis tapaba un poco. Pero total, que al tercer programa de los Beatles fue un fregadazo. Y me llamó Se Comprende, que le habían dicho, oye, este programa no lo vas a poder quitar después, hombre. Y bueno, y dice, pues que no. Y que decían, le digo, oye Luis, pero mira las llamadas, se bloquea el telesistema, hablamos de cosas excepcionales, de los padres, la nueva generación, los Beatles como un elemento de libertad, de música, que viene a revolucionarlo todo, es el tránsito entre Agustín Lara y el futuro. Entonces había muchísimas cosas que para el momento eran, vamos que sí, que lo entiendo, pero no, porque lo que vamos a hacer es otra cosa. Entonces yo me enojé y le digo, Luis,
lo que estás diciendo, primero no lo crees, y luego si lo quitas, eres un injusto. Y me di la vuelta y me salí. Luis se quedó mascando su puro, y pues ya, se acabó el programa de anatomías. Hijo de la mañana. Y yo decía, Luis no lo quitó por sí mismo. A Luis le dijeron que lo quitara. Desde entonces yo, si alguien lo sabe, perdóneme, pero soy yo. Yo sabía que evidentemente un programa de opinión pública era un peligro para la televisión. El concepto, si algo tiene claro la televisión, desde Anatomía en 1961, 62 o 60 yo creo, desde ese momento hasta hoy que se anuncia que viene el 132 a la televisión, el concepto no ha variado un ápice. No nos importa que esos desgraciados queden bien. Entraba yo a formar parte de esos desgraciados. No convenía una opinión pública no controlada en la televisión. ¿Qué no te das cuenta? Le han de haber dicho Luis. A pesar de todo, Luis se la jugó. Dice, vamos, hostia, que ya he arreglado, anda, sigue con el programa, hombre. Y le seguí. Gracias a Luis de Llano. Gracias a Luis de Llano. Ahora, Luis de Llano desarrolló aquí en México un concepto que es válido que lo diga porque nos define la televisión. Bueno, hostia, que tú que tanto criticas al fútbol y que se le digo, mira Luis, como ya se lo dije el otro día a Petricholi, no critico al fútbol, sino el uso político del fútbol. El fútbol está supliendo lo que tú mismo en España franquista defendiste, la libertad, el pensamiento, la ciudadanía, los valores auténticos de la nación son suplidos en México por el fútbol, es el uso del fútbol. Dice, pero ¿qué no entiendes? Que nosotros como casa productora tenemos que crear nuestros espectáculos para alimentar las pantallas de televisión. Yo decía, hijo, pero es que esto es una mercantilización total. La televisión como productora de lo que devora, porque ellos siempre decían, la televisión es un monstruo que devora 24 horas al día programas. Y hay que darle y estarla alimentando todo el tiempo. Palabras de don Emilio Azcárraga Vidaurreta. La televisión como un monstruo que devora y se come. La imagen es excepcionalmente gráfica, es decir, la televisión hay que estarle metiendo y ahora qué programa metemos y ahora qué repetimos y ahora qué hacemos y ahora qué producimos, pero con la angustia perdón, ahora se ha llegado al extremo de que producen hasta la detención de secuestradores, ¿no? Sí, todo es válido siempre y cuando tenga magia, violencia, sexo, violencia y magia y lágrimas. Por eso ahí entra en la magia, entra las lágrimas, ahí entra la ternura, entra la conmiseración, entra el dolor, entra el suspenso. Creo que la palabra magia no está bien como fantasía. Sexo y violencia. Bueno, yo creo que está más bien descrito eso de la fábrica de sueños, ¿no? No, qué fábrica de sueños ni qué madre de pesadillas. ¿Viven ellos? No, fábrica de sueños no. Es decir, un sueño es algo, no, para definir perfectamente lo que no es una fábrica de sueños. Lo que te hace anhelar la televisión, lo que te hace desear, son la tranquilidad suplida por elementos que no tienen valor. Quiero comer más, quiero comprar más, quiero divertirme mucho, quiero comer más, quiero beber más, quiero fumar, quiero tomarme unas copas, quiero ser atractivo, quiero adelgazar. Eso no es una fábrica de sueños, ni de siquiera en sueños. Eso es una fábrica de supositorios sucedáneos de la felicidad. Eso es lo que debo decir. Sucedáneos.
es decir, de supletorios, no supositorios, pero vale la comparación. Es decir, no dicen, por ejemplo, caray, quiero tener dinero para tener una cultura, para tomar cursos, para superarme, para tener mi biblioteca y para superarme como me lo dicen en tal programa. Quiero tener la posibilidad de expresarme convenientemente para que no ande yo diciendo todo el día, no mames, no marches, wow. O como la locutora de antier, ay, a mí me encantan las mariposas monarca. Soy una fans de las mariposas monarca, dijo la locutora. Es decir, pobreza de lenguaje, abyección lambiscona hacia los lenguajes televisivos. Así es que la televisión no te hace soñar, ni siquiera un ensueño, que es sospechar que algo puede ser, porque un sueño es algo noble, poético, grande y moralmente aceptable. Es el logro de aspiraciones. La televisión te da aspiraciones pequeñas para que estés siempre, lo digo, jodido. No, sí. Luis de Llano, volviendo a eso cuando estaba platicando, tuvo, te digo que decía que la televisión producía sus mismos espectáculos para llenar sus pantallas. Lo que no está muy claro es que esos espectáculos, por ejemplo, eran patrocinados, auspiciados y promovidos por la propia televisión, pero no superaban el nivel del México. Por ejemplo, se produjeron muchas obras de teatro, muchas sí, efectivamente muy buenas, y comedias musicales y todo, pero otras no. La música que la televisión le ha heredado a México ha sido una música abyecta, es una música que ha degradado al país. Obvio, no soy músico, pero sí alcanzo a comprender que entre la calidad de los compositores de la época de Luis de Llano y los de la actualidad no hay punto de comparación. En la época de Emilio Azcárraga Vidaurreta y la época de Luis de Llano, cuando él estaba en vigencia, se hicieron programas musicales de jerarquía mundial. Noches Tapatías, revista musical Nescafé, la misma comicidad que había en Luis de Llano. Hoy, por ejemplo, los programas cómicos que hay siempre están inmersos a la mitad de la descripción abyecta y sucia de una letrina, para decirlo claro, de un excusado. Y me da una pena terrible ver a cómicos como Derbez, como la señora Duval, como el gordo, me parece que se llama Galán, que ya murió, y otros, hablando de suciedad, cuando la familia mexicana está cenando. ¿Qué es a propósito?, pregunto yo, y la respuesta es sí. Degradar los objetivos espirituales del mexicano es una meta inconsciente de la televisión. ¿Quién lo ve? Nadie. Bueno, lo vemos todos. Pero ¿quién hace caso? ¿Quién lo advierte? ¿Quién protesta? Nadie. Parecería ser, si yo pongo a comer a alguien y llega un humorista con 4 mujeres mentando madres en una sucesión sin razón de ser, de obscenidades, estoy haciendo que él conjunte 2 operaciones nobles de por sí, como es el humor y como es el comer. Digo porque me ha tocado a la hora de comer, pero lo pasan a cualquier hora. Y todo un canal que tenga como objetivo la procacidad, eso no se vio con Luis de Llano. Eso no hizo Luis de Llano. Cuando aquel que hizo Nocturnal, el chaparrito chino, ay, con mi memoria, ahorita les digo, el maestro, ahorita les digo,
dirigía 50 gentes, 50 músicos para la revista Nescafé o cosas así. Algo verdaderamente excepcional. Y cuando llegaban los Martínez Gil a tocar su cuarto de hora, que era una verdadera delicia, y cuando la obra de Agustín Lara y las hermanas Águila, todo eso lo hicieron Luis de Llano, bueno, Emilio Escarga Vidaurreta y Luis de Llano. La procacidad es una desvergüenza insolente y atrevida, ¿eh? Sí. Eso es lo que es la procacidad, ¿eh? Además con una falta de lenguaje excepcional, pero la época, ese es el Luis de Llano. Luego vino la necesidad de mercantilizar la televisión y la mercantilización de la televisión. Por eso, en las últimas cosas que pasaron, habló Luis Llorens y dice, ni modo, tengo que decirlo. Estando yo en Nueva York, me invitó Emilio Azcárraga, hizo una coma, pero hizo dos frases evidentemente contundentes. Ni modo, tengo que decirlo, fue una frase. Y el ni modo, otra. Y el Vidaurreta señalado hablaba de su divergencia con Luis de Llano, con Emilio Azcárraga Milmo. ¿Qué pasó? No lo sé, no interesa, pero se puede comentar sin herir a nadie. Cada quien tuvo sus virtudes y cada quien tuvo sus deficiencias, eso es incontestable. Pero hubo una separación cuando Luis de Llano se separó. Después se fue al 8, después se fue al 13, y allí me lo encontré ya como patrón directo. Trabajamos muy bien hasta que nos corrieron a ambos. Bueno, a él no creo, a mí sí. Pero quede pues dicho que Luis de Llano forjó una televisión, pero en memoria de él, en honor a la justicia y a la verdad, la televisión que forjó Luis de Llano no es la de ahora. Queda dicho. Adelante, mi querida Mona Lisa. Aquí preguntan si Luis de Llano fue esposo de Julisa. Según entiendo yo. No, su papá. Papá de Julisa y también de Luis de Llano Macedo, el que produce las novelas, ¿no? Sí. Era su papá. Era su papá. Bueno, pues vamos a agradecer, señor Saldaña, a quienes nos retransmiten, porque luego se nos pasa. Adelante. Bien. Bueno, estamos en Radio La Nueva República.org, en radio y televisión, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, en alcalorpolitico.com, en radiopoderciudadano.mx, lagaceta.org, ciudadanos.com.mx, pocamadrenewswordpress.com, Open Magazine Info, La Patria es Primero Blogspot, byronbarranco.com, jovenesconorona.org, La Revoltosa DF Blogspot, radioensintonía.com, diarioenlibertad.org.mx, el grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM en Chiapas con su página coberturaciudadana.com. En Los Cabos, en la señal de Víctor Hernández, en rt.org.mx, de México para el mundo y fuera de más allá de nuestras fronteras. Estamos en Red Puente Sur TV, en Venezuela en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en Táchira en el 92.5 FM, en Radio Daniel Biglietti, corresponsales del pueblo.org, en Uruguay, en Montevideo en el 105.3 FM, en Artigas en Radio Amanecer 92.7 FM con su red de 7 radios, en Nueva Helvecia Colonia en Radio FM, en Ecuador en Radio Superca, el Carrusel, La Prensa y el Telégrafo, en Honduras en Tegucigalpa en Radio Hualcho 1015 AM y en España Palma de Mallorca en Radio Contrafarsa en el 87.6 Fiesta FM, y les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros vía Twitter en @SaldanaJorge y también en el chat de Radio La Nueva República. Pues en paz descanse don Luis de Llano Palmer, ¿verdad? Así fue. Se ha recordado como lo merece. Muy bien, bueno,
Hay que hablar de lo que habla todo el mundo sin entender nada, la reforma electoral y laboral, ¿verdad? ¿Me estoy explicando, mi querida Mona Lisa? A ver, pues la reforma electoral implica que... Perdóname, no, la reforma laboral. Ah, bueno, sí. Me Pero equivoqué. ¿por qué las mezcla las dos? No, pues yo me equivoqué. Es decir, estamos en una reforma, en un proceso de reforma a la ley para normar, para regularizar la relación del patrón con el trabajador. ¿Cierto? ¿Es así o no es así? Sí es. Bueno, ayer hubo una sesión maratónica y contra todo lo esperado, porque se había dicho, ¿se acuerda que comentamos que el dictamen que iban a discutir era exactamente el mismo que llegó de la Cámara de Diputados? Bueno, mira. Y pensábamos que iba a pasar en automático en la de senadores para ya quedar aprobada. Pero fue un debate de más de 12 horas y, curiosamente, asombrosamente, el Senado modificó la reforma introduciendo cambios en 8 artículos en materia de democracia sindical, que obliga a los dirigentes a transparentar su gestión, Está bien. llevar a cabo elecciones mediante voto libre y secreto y rendir cuentas del patrimonio gremial, por lo que la minuta fue devuelta a la Cámara de Diputados y allá pues se definirá qué se va a hacer, ¿no? Porque tiene que ser aprobado ya en este mes, o sea, en esta semana, dado que es una iniciativa diferente, pero fíjese que primero se aprobó en lo general y se reservaron 90 artículos y bueno, se discutieron, hicieron recesos y demás, pero pues yo pensé que no iban a aceptar ningún cambio, porque iban como un bloque, el PRI, el PAN, el PANAL y el Verde. Y ya después el mismo PRI aceptó 4 artículos en materia de democracia sindical, entrecomillado, porque yo así le pondría las comillas. Vamos a ver cómo queda esto, pero pues ahora se va a la Cámara de Diputados, donde tendrán que revisar, corregir y demás. Hay la amenaza de Gamboa Patrón de que si le cambiaban una coma, pues lo iban a congelar. Entonces va a tener que regresar al Senado y bueno, se me hace que ahorita todo se viene fast track. Mientras tanto, pues fuera del recinto estuvo gente manifestándose en contra de la reforma laboral. Pocos sindicalistas, señor Saldaña, yo creo confiaban en sus diputados y sus senadores que estaban en sus senadores que estaban en las sesiones. Y pues también fue Andrés Manuel López Obrador, como comentábamos ayer, y él señaló que en caso de que se aprobara en esos términos, pues se iba a recurrir al amparo. Estuvo con todos los legisladores del Frente Progresista, PT, PRD y Convergencia, y además pues alertó de que la reforma fiscal... Está bien. Mira. Te voy a decir, ¿sabes lo que entendemos la gente, el público, la ciudadanía? ¿Sabes lo que entiende de eso? No entendemos nada. Porque a propósitamente, excepcional frase que dicen en mi tierra, a propósito hay una complicación verdaderamente previsora, celestial, para que todo resulte complejo. Si usted lee la ley electoral, lo reto, apostando lo que quiera, que resulte incomprensible sin la base o los antecedentes que pueda haber, y eso, base y antecedentes, nadie los tiene. Te propongo que hagamos, mi querida Mona Lisa, un ejercicio que te voy a plantear. ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Ok. Resulta que en México hay conflicto, ha habido siempre entre el patrón y el trabajador. Y resulta que hay una ley que los debía normar, hacer equilibrado los derechos y las obligaciones de ambas partes. La Ley Federal del Trabajo, quiero suponer que así sea. Resulta que para frenar
la ambición natural del patrón, hay sindicatos. Resulta que el patrón, nada güey, ayudó a corromper a los sindicatos. ¿Quién fue el ganón? El poder. Porque entró el poder para controlar a los patrones. El patrón, a su vez... La senadora se está... Ah, que la chingada. No, ¿qué hubo? No, bueno. Sígale. Decía usted que el patrón corrompió... El patrón corrompió a la... A ver, espérame, ya me perdí. El poder corrompió a los patrones o los hizo cercanos a ellos. Los patrones corrompieron hicieron un sindicalismo corrupto, representado por líderes corruptos. Esto era aprovechado por el poder porque tenían la votación de la clase trabajadora a favor del poder. Total, que el problema no es de ley del trabajo. El problema no es tampoco de la falta de voluntad o corruptibilidad de la clase trabajadora o ambición del patrón. El poder es de una corrupción generalizada. Es decir, a la base del problema laboral y patronal existe un tercer elemento corruptor. Si ese elemento corruptor no existiese, a la de a fuerza los patrones y los trabajadores tendrían que ser honorables. Mas resulta que esa clase poderosa política durante 70 años no fue un dechado ejemplar de honestidad. Sí fue un núcleo sembrador de corrupción. Díganme que no. Pues definitivamente. ¿No acaso muchos gobernantes protegían a los patrones voraces? ¿No acaso otros sexenios protegían a líderes corruptos? Pues discrepo con que use el término en pasado. Esto es verdaderamente vigente. Protegen. Por eso. En el pasado, como el núcleo de donde proviene la génesis, el sembradío de donde proviene un área de corrupción total. Los acuso de corrupción a los actuales diputados para que, haciendo pasos agigantados en el tiempo, digamos, ¿por qué llamarle transparencia? Que haya transparencia, ni madre, porque la palabra transparencia es ver a través de, y afirmo, asevero, y les firmo con lo que quieran, que en México, si ha habido algo transparente, es la corrupción. Porque aquí se es corrupto y no pasa nada. Es más, puede haberse y darse la casualidad y darse el caso de que alguien tenga dificultades por no ser corrupto. Eso desde luego. A mí me consta, yo he visto sindicatos que se quieren registrar porque pues se eligieron debidamente y llevan todos sus papeles y no les dan la toma de nota. Claro, lo único transparente en México es la corrupción. Y los diputados y senadores y el léxico, las palabras actuales, oponen a la palabra corrupción la palabra transparencia y no se oponen. En México es el único país del mundo donde la corrupción es transparente. Nadie se ocupa de ocultar la corrupción, puesto que vivimos en un ambiente propicio para tal efecto. Es decir, nuestro hábitat es de corrupción. Sé que hay otros países todavía más corruptos que México. Y hay una cantidad considerable de países
que son obviamente menos corruptos que México, hasta llegar, me parece que son en Finlandia, donde en realidad un caso de corrupción es un hecho aislado. Los diputados y senadores, en consecuencia, se pronuncian por la transparencia, sabiendo que en México lo transparente no se opone a la corrupción. Y tan no se opone. ¿Usted sabe que si lo agarra un agente de tránsito hay que dar mordida? Sí. En consecuencia, eso ya está transparentado. ¿Usted sabe que si quiere sacar una licencia y le falta un foco, con 100 pesos lo arregla? Sí, también lo sabe. Ayer me acaban de decir, oye, pues fíjate que me están vendiendo una plaza para entrar a tal lugar. ¿Usted sabe que se venden plazas? Bueno, sí, hay quien venda plazas, pero que no te la vayan a dar a más de 50,000 pesos y a ver si lo logras en abonos. Es decir, es transparente vender plazas. Ayer explotó un ducto de Pemex donde hay una toma clandestina. Oye, ¿y de esa toma nadie sabía? Lo sabía todo el pueblo. Es decir, la corrupción es transparente. Oiga, señor, usted está vendiendo litros más baratos, que tienen menos cantidad de volumen. Sí, pero pues eso todo el mundo lo sabe. En México, transparencia, señores diputados, no se opone a la honradez. ¿A poco si hay transparencia ya va a haber honradez? No, ni madre. Todo el mundo sabemos que los líderes son corruptos y están tan tranquilos de la vida, tan despreocupados. Así es que acuso a todos los que están ahí haciéndose bolas y no hay nadie que les diga, oye, no. Aquí hay que suplir la palabra transparencia por la palabra honradez. No es lo mismo ser transparente que ser honrado. Ahora, por ejemplo, sale en la caravana diaria que nos receta la televisión desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche de un grupo de delincuentes, ya tengo que decir hipotéticos, porque no se sabe quién está ahí, pero no se sabe quién cometió los delitos. Pero alguno que haya cometido un delito, que se ríe, infla el pecho, se ríe y hace con el dedo pulgar así cuando lo toman. Está transparentando evidentemente lo excelso que representa para él ser el foco de atención, solo que tiene una conducta verdadera y perversamente delictiva. Lo presenta la televisión. Es transparente lo que está pensando, pero está haciendo con su transparencia y actitud una elegía, un canto, una epopeya a la perversidad, y lo presenta la televisión. En consecuencia, la transparencia no se opone a la corrupción, porque el que está ahí representando ese papel o haciendo ese sentimiento, esa actuación, reflejando su personalidad, no es que quiera ser bueno, ya no se haya corregido, está haciendo gala de su maldad, hipotéticamente. De la misma manera que a mí puede decirme el líder, mira, aquí está, mira el cheque, ¿cuánto es? Puta madre, 100 millones de pesos. Hijo de la mañana, ¿y eso quién? Estaba haciendo gala de cuando a mí un líder me enseñó un billete de 100 millones que le había dado el gobierno antes de época de elecciones. Era transparente, se veía a través no ocultaba su corrupción. En consecuencia, señores diputados, señores senadores, os estáis haciendo, no sé qué palabra utilizar. La transparencia no mata corrupción. ¿A poco los líderes que hay? No sé qué líder o qué lideresa podría yo pensar, no se me ocurre ninguno, pero ¿a poco ocultan su corrupción? No, su corrupción es transparente. En consecuencia, el hecho de desear transparencia no significa que automáticamente vayamos a caer en la honradez. No vengan con jaladas ideas, ¿eh? No, y mire,
de veras que eso tiene toda la razón. La Ley Federal del Trabajo actual, antes de ser modificada, no se cumple, señor Saldaña. No se cumple y pues esta que se cambia, pues yo creo que tampoco se va a cumplir. Siempre se le andan buscando los huecos, ¿no? Yo creo que la productividad y la legalidad en México pues distan mucho de estar cercanas porque es una cuestión de sistema, no nada más es una ley. Piensan que la ley va a cambiar todo, pues no, porque pues ni se respeta ahora, menos se va a respetar después. Y en esta ley flexibilizan totalmente muchos aspectos que van pues dejan en desventaja a muchas personas, ¿no? Por eso no se trata de hacer una ley para beneficiar al trabajador. Es decir, el trabajador es una víctima por el hecho de ser trabajador. Se tiene que aceptar lo que la patronal diga. Es decir, oiga, siempre me va a dar el trabajo de aquí de ser locutor, sí. Pero vas a ser comprador de tiempo. Oye, pero pues yo no soy... Bueno, no, de todas maneras aquí está el contrato como comprador. Pero de facto, de hecho, era yo un trabajador. Pero el patrón dice, no, tú me compras. Eres comprador y no tengo ninguna obligación contigo. O tu trabajo es eventual y duré 20 años de eventual. Y claro, cuando lo corren a uno, ni séptimo día, ni descanso, ni madre, ni nada, ni jubilación, ni nada. Así es. Y luego cuando me dice el señor de Gil Díaz, bueno, su gente, vente la semana entrante. Oye, pero ya me fui de aquí. Bueno, pues ven pronto, en unas semanas vente para que te demos tu jubilación de 22 años. Total, dice, fíjate que faltan unos papeles y todo eso, pero se va la partida, te va a tocar tanto por año, tanto por... Ah, pues perfecto. Y el día que llegué esa, me la jugaron muy bonito. Me dice, pero usted fue despedido tal día, ¿verdad? Tal día terminó. Sí. Ay, qué pena, son 93 días. ¿Por qué no vino la semana pasada? Bueno, pues es que estaba yo ya fuera de México y vine nada más para cobrar mi indemnización. Ay, qué pena, fíjese, cierran los documentos. Lo único que opera según la ley son 90 días. Que le vaya bien, señor Saldaña, mucho gusto. Y sabe que le vivimos muy agradecido. Y me corrió Gil Díaz. Y no me dieron nada, ni las gracias. Y así le pasa a muchísima gente, ¿no? O sea, claro, ahora vete a pelear con el gobierno de México. Nada, es una víctima, ese es un trabajador. Mire, por ejemplo, está un caso de un sindicato, que es el Sindicato Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, UNTIPP. Es un sindicato que tardó 17 años, son técnicos y profesionistas de Pemex, 17 años en tramitar que se les diera toma de nota, a pesar de que ponían todo. Bueno, mire, les pusieron, todos los peros, llevar sus contratos originales para acreditar que son petroleros y conste que son técnicos y profesionistas de Pemex. Bueno, después de 17 años en el Inter, pues de las gentes que iniciaron este sindicato, varios se murieron, ¿verdad? Ya de la edad, pues 17 años de estar luchando. En diciembre de 2009, por fin la Secretaría del Trabajo les da la toma de nota. Al día siguiente despidieron a todos los delegados sindicales que ahí sí estaban electos democráticamente y están despedidos, pero como la ley dice que aunque te corran sigue siendo funcionario sindical, pues siguen en la lucha. Pero fíjese, desde 2009 no se puede luchar cuando el gobierno no quiere ser. Pero el gobierno mañosamente ahora implica que la ley de transparencia, no. La ley debe ser de honradez, y la honradez debe comenzar por el que sea paradigma. Paradigma quiere decir el que ponga el ejemplo, y mientras el paradigma de honradez en México no lo pongan desde Los Pinos, y estamos en tiempo de decirlo, porque prácticamente ahora hay una acefalía, es decir, el presidente pues se anda despidiendo y el que llega todavía no llega. Pero mientras la verdadera esencia de la honradez en México, nada de transparencia ni jaladas, la honradez en México como elemento fundamental para rehacer el país
tiene el reto de Peña Nieto sería hacer que yo inclusive me vuelva honesto. Y está cabrón, digo, está difícil. Es decir, hemos aprendido una cultura de la corrupción. México vive en la cultura de la corrupción, porque sabemos que ante la ley no podemos nada y tenemos que buscar el camino de la corrupción implantado por el poder. Ahora van a decir, eres ¿qué? ¿Cómo se dice eso? Anarquista, ¿cómo se llama la otra mugre? Activista. No, simplemente por mi edad, ya que me mienta la madre por viejo, lo único que digo, bueno, pues la verdad es que mientras vaya, y me acuerdo del Quijote cuando dice, mira, ya me dio usted, señor usted, bueno, ya me dio usted muchos consejos, don Quijote, pero despreocupe que yo para gobernar sé y tengo el mejor de los consejos. A ver si les busco mañana la reflexión de Sancho Panza, que estaría buenísima mandársela en un Twitter a Peña Nieto. Sé el mejor de los consejos que tengo para gobernar es la prédica que yo sé hacer. Y le prometo a usted que ahora que voy a gobernar la ínsula Barataria, que así se llamaba, le iban a dar a gobernar una isla, dice, ahora que yo gobierne voy a predicar con la mejor prédica que hay, con el ejemplo. Y consideren ustedes, si nomás dicen, hagan esto, allá que haya honradez y transparencia, dándole a la palabra transparencia la connotación de honradez, no. Vamos a ser honrados. Bueno, yo proponía algo más accesible y más real, que hubiese la Secretaría del Control de la Corrupción. Vamos ya que les gusta tanto gobernar y tener actitudes, bueno, que seamos corruptos, medir un corruptómetro, a ver hasta dónde tenemos la posibilidad de ser corruptos. Pero es que nosotros no tenemos medida en la corrupción, ni en el alcohol, ni en la comida, ni en la corrupción, nos medimos. Y si un policía de tránsito ya no cobra 50 sino 200, es grave. Pero si alguien incrustado en el poder hace trinquetes internacionales con el fin de ganar y no de ayudar al pueblo, es catastrófico. Por eso a mí me llamó mucho la atención cuando uno de los diputados dijo ayer que él va a tomar unas clases, unos cursos para que lo ilustren para ser diputado. El ejemplo extraordinario de modestia y de humildad es digno de seguirse. Los diputados dijo en el hecho de desear transparencia, haciendo creer, ¿quién sería ese diputado? No tengo el nombre, hay que buscar el nombre de ese diputado. Transparencia no mata. Apunté que la transparencia no mata la corrupción. No es como el cubilete, Pachuca mata todo, no. La transparencia hace que se vea la corrupción, pero no la combate. Por eso son mañosos los diputados, lo que quieren es transparencia, sí, para que se vea. Pues ya lo sabemos. La televisión, desde luego, ha ayudado a la corrupción, es parte fundamental de la corrupción, denunciando lo que conviene y ocultando, obviamente, lo que no está dentro del interés que tienen. Por eso, corrupción sin televisión no se concibe en México. Eso desde luego. Si los medios de comunicación nos ayudan, pueden convivir la transparencia y la corrupción. Obvio, eso es a lo que le tiran los diputados. Que haya transparencia, pero pues que no se acabe la corrupción, porque si se acaba la corrupción, ellos ya no tienen razón de ser. ¿Cómo está que eso de que dicen que van a manejar 800 millones para una de las comisiones o varias comisiones de determinado partido? Eso me huele a transparencia, me huele a corrupción. Bueno, es que se confunde uno ya, ¿verdad? Bueno, el diputado va a tomar cursos. Mira, diputado, el curso que debías tomar se llama moral. Moral no es ser religioso, ni ponerse la falda hasta abajo si eres mujer.
Moral es darle a los valores el lugar que auténticamente tienen. El bien, la bondad, la justicia, la equidad, la tolerancia, la transparencia, la justicia, ya dije, esos son valores. Ese es el curso que los diputadetes debían tomar. La moral y los valores. Me parece que axiología es el estudio de los valores. En cuanto un diputado o un senador que hipotéticamente nos representa sepa y tenga dentro de su corazón bien establecida la jerarquía de los valores y los quiera, los preocupe, le preocupen y los siga, estamos al otro lado. Lo de las leyes y eso viene después. Pero los cursos que deberían de dar, porque hubo un diputado que quiere cursos para que le ilustren cómo se hace y cómo conoce la Cámara y no se equivoque y sepa distinguir lo que es un senador de un diputado, como le pasó a nuestra velocista. Ana Gabriela. Pues creo que sí. Entonces el curso intensivo de honradez sería excepcional. Es un valor. Eso serviría más que cualquier estudio de leyes. Hay otro curso rápido de combate a la corrupción. Cómo evitar la corrupción en 10 lecciones. Método rápido para adquirir vergüenza, hijo de... Un método rápido para que nos dé vergüenza sería excepcional para diputados y senadores. Y comenzando por examinar la dieta que cada mes tienen. Y luego dense una vuelta por las calles del centro, donde un niño les pide 20 pesos, 10 pesos, 5 pesos, y una señora está haciéndole así a las bolas para hacer malabarismos y ganar 5 pesos. Pero eso cuando salgan de cobrar sus 150,000 pesos o lo que váyanse ahí al centro, sobre todo sin haber hecho nada prácticamente. ¿Cómo conseguir honradez en 10 lecciones? Son cursos que se podrían dar ahí en la Cámara de Diputados y Senadores para adquirir esos cursos, para que haya esos cursos intensivos, Tiene, porque la cosa precisa. Adelante, mi querida Mona Lisa. Pues nada más nos mandaron, y ya lo acabo de postear en Twitter, una nota que es de el 4 de septiembre, pero interesante porque no nos habíamos enterado que el emprendedor creador del Yo Soy 132 vendió la marca por 5 millones y van a hacer negocio, hasta una película y todo, ahí luego lo comentamos. Dicen que es el mismo que va a ir a Televisa, ¿verdad? Pues sí, parece que va a tener también programa en Televisa. Lo vendió a una empresa que dirige Joaquín Almaraz Torreblanca, empresario y socio de la nueva empresa, que podrá explotar la marca. Lo que sucede aquí, si aquí, mira, para que veas que nuestra corrupción, hablamos de lo mismo, es corromper, descomponer el tejido, pudrir el tejido, sí. Corromper, se pudre todo. Si se venden los derechos de explotación de la Virgen de Guadalupe, ¿qué quieres? ¿Qué hacemos con nuestro país? Adelante. Bueno, pues agradecemos a todos que nos hayan acompañado y nos escuchamos mañana. Venga, hasta mañana. Vamos a ver qué pasa con esto de la Ley Federal del Trabajo. No, lo importante es que alguien vendió los derechos del 132. Eso es lo trascendente. Adelante. Para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Hay que sacar esos datos. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tanta...